Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares. El término arriero nace de la onomatopeya arri, con el que desde tiempos inmemoriales los hombres del campo animaban a las bestias a continuar el camino. Al contrario, el rotundo so imponía la quietud, y entre ambas voces se tejió durante siglos la existencia de los arrieros, hombres recios que guiaban arrias y recuas, largas hileras de mulas y burros que avanzaban por desfiladeros imposibles y llanuras interminables en una España de relieve quebrado y orografía desigual. Pero el arriero no era simplemente quien conducía animales de carga. Era un agente esencial en la movilidad de alimentos, personas, información y ganado, en un país donde los caminos se hacían al andar. Su historia, aunque en gran parte olvidada, fue decisiva para la vida económica de la España de su tiempo. Su oficio era un arte transmitido de generación en generación, con reglas propias. La buena maña y la valentía del arriero para sortear amenazas y peligros en los caminos y dirigir a los animales eran fundamentales. La corona comprendió pronto su importancia estratégica y en 1497 los reyes católicos fundaron la Real Cabaña de Carreteros, que más tarde incorporaría arrieros y trajineros, otorgándoles privilegios reales conscientes de que sin ellos el comercio se paralizaba. Transportaban las mercancías solicitadas en una y otra punta del país, con una constancia heroica, desde cerámicas frágiles en anegarillas hasta carbón, cal, hortalizas, legumbres, cereales, tejidos o pescado. Allí donde el carro no podía llegar, la mula abría paso. Injustamente comparadas con el caballo, eran en realidad joyas de resistencia y rentabilidad. El catastro de Ensenada lo dejaba claro. Una buena mula valía más que un caballo, y las yeguas se destinaban con frecuencia a criar muletos, no potros. Y su capacidad de carga, entre 90 y 150 kilos, su fortaleza ante el calor, su menor necesidad de agua y la facilidad para alimentarlas, las convirtieron en el animal emblemático de la arriería española. Pero si hubo un territorio en el que la arriería fue la auténtica columna vertebral de su existencia, fue la maragatería. Una comarca en pleno corazón leonés de 710 kilómetros cuadrados que va de norte a sur, de la Cepeda a la Valduerna y de este a oeste, de la Vega al Bierzo. Y como capital, la ancestral Astorga. Su icono telúrico es el Monte Teleno y alberga uno de los puntos más emblemáticos del Camino de Santiago, la Cruz de Hierro. Su ubicación, a 1500 metros de altura, la convierte en el punto más elevado que superan los peregrinos a lo largo del Camino de Santiago francés, el más auténtico y transitado. La procedencia de los maragatos ha sido una controversia sugestiva y ha generado un amplio abanico de hipótesis apoyadas en la etimología del término maragato, que si cartagineses que huyeron de la persecución romana, la evolución de mericator, mercador, voces celtas, mauricapti, que son moros cautivos que los vincularían a bereberes, o incluso lo más absurdo, que su nombre surgía al transportar productos desde el mar hasta los gatos, en referencia a Madrid, dando lugar a ese mar a gatos. Lo cierto es que la comarca, abierta desde tiempos remotos por las vías romanas y por el Camino de Santiago, es una tierra áspera, de clima frío y suelo ingrato, donde la agricultura y la ganadería apenas se encontraban acomodo. Pero precisamente de esa rudeza, en el siglo IX germinaría una profesión destinada a convertirse en pieza clave del abastecimiento del Reino de Castilla, que los dotó de una vocación nómada casi genética, la arriería. En las zonas norteñas recuperadas a los árabes llegó la llamada repoblación, y los hombres de la maragatería asumieron una misión: llevar alimentos y mercancías a los nuevos núcleos urbanos. Con mulos y carromatos y determinación, recorrían la Vía de la Plata llevando pescado en salazón y carbón hacia el sur, y regresando con embutidos y productos de secano.
Su fiabilidad era tal que en 1367 Enrique II les concedió la exención del portazgo, privilegio reservado solo a quienes demostraban una integridad excepcional. La corona llegó a confiarles la recaudación de tributos, el traslado de oro y plata procedente de las Indias, documentos privados e incluso correo que debía llegar en fecha exacta. Eso les otorgó la reputación de ser los transportistas más seguros del reino y también de ser los más careros. Pero era lógico, avalaban la mercancía con su propio patrimonio, incluido, después de muertos, el aval lo asumía la familia. La sociedad maragata, tan cerrada como cohesionada, se articulaba en torno a grandes clanes. Sus casas tenían imponentes portones que se abrían a patios empedrados donde se guardaban los carros y se descargaban las mercancías. Funcionaban como auténticos centros de intendencia. Allí se planificaban rutas, se cuidaban las mulas, que era el símbolo de riqueza y herramienta esencial, y se tejían alianzas comerciales. Practicaban la endogamia, lo que consolidaba la identidad del grupo, garantizaba la continuidad del linaje y la transmisión de un saber que no se aprendía en los libros, sino la experiencia del camino. Aún se desconoce cómo se ganaron el respeto de forajidos y bandoleros, que durante siglos fueron el cáncer de los caminos y que acabó solventando la creación de la Guardia Civil. Su tránsito era incesante, de día y de noche, por la Calzada Real o Carrera de Galicia, que era de 100 leguas desde Betanzos hasta Madrid. Y gracias al sistema de postas lograron lo imposible, llevar pescado fresco en 4 días, una auténtica hazaña. Y como llevar carga solo en un sentido es antieconómico, regresaban con grano, vino, manufacturas, jabón, aceite, pimentón, arroz o garbanzos, cerrando un ciclo comercial que los convertía en intermediarios indispensables entre el Atlántico y la corte. Emprendedores por naturaleza, los maragatos idearon sistemas ingeniosos para asegurar la calidad de sus mercancías. Por ejemplo, la construcción de pozos que llenaban de nieve durante el invierno. Aquella nieve, resistente durante buena parte del verano, convertía esos huecos helados en primitivas cámaras frigoríficas, capaces de mantener el pescado fresco, muy crucial, especialmente en la Cuaresma, cuando la demanda se disparaba. De día y de noche, bajo la lluvia o la helada, avanzaban con una precisión que asombraba, siempre a tiempo y siempre con la carga intacta. Pero su grandeza no residía únicamente en la eficacia y cumplir plazos con una exactitud. Su prestigio combinaba fiabilidad, organización comercial y honradez absoluta. Esa capacidad casi legendaria de defender la carga con su vida. La palabra maragata era un juramento sagrado. Rara vez se firmaban contratos, bastaba la palabra empeñada. Pero a lo largo del siglo XIX llegó la modernización de las comunicaciones, la apertura de nuevas carreteras, la mejora de los caminos y sobre todo la llegada del ferrocarril, lo que transformó radicalmente el transporte peninsular. La arriería, incapaz de competir con el ritmo del progreso, se extinguió, aunque siguieron comerciando mandando género en vagones de trenes, incluso jamones en barcos hacia Cuba, abriendo fábricas de chocolate, hoteles en las puntas del camino. Pero miles de maragatos acabaron marchando a un nuevo destino, esta vez sin mulas ni reatas. Emigraron a América, a Madrid y sobre todo a Galicia, extendiéndose en pueblos y ciudades de sus 4 provincias. Allí dejaron una gran impronta empresarial y hasta la gastronomía, desde los callos al galleguísimo pulpo a feira o el propio carnaval. Se reinventaron con la misma tenacidad con la que antaño habían surcado los caminos. Y en todos ellos permaneció intacto su ADN identitario que ni la distancia ni el tiempo lograron borrar. Y así sobrevivió el espíritu maragato, como taberneros, comerciantes, abriendo puestos fijos de venta de pescado en la capital, o prosperaron en el negocio de los paños. Pero fue en las tiendas de ultramarinos, los antiguos coloniales o colmados, donde una mayoría encontró su nuevo destino. Aquellos establecimientos recibían su nombre por los productos que llegaban de ultramar:
especias como la canela o el azafrán, el té, el café, y a ellos se sumaban legumbres a granel, huevos y verduras de la zona, conservas, escabeches, pastas, galletas, productos de limpieza, vinos, bebidas. Bueno, la estructura clásica de estos comercios era más cercana a un almacén que a una tienda moderna, lo que los convertía en pequeños universos. Y a todas les unía algo común. Nada más cruzar el umbral, un mosaico inconfundible de aromas envolvía al cliente, mezcla de maderas, especias y salazones. En las estanterías se alineaban latas, paquetes de legumbre, azúcar, fideos, aceite, y tras el mostrador, corrido de mármol blanco, una red repleta de cajones basculantes guardaba arroz, garbanzos, lentejas y judías, y cada uno con su cacillo correspondiente para servir en la balanza. Allí convivían la balanza romana, las guillotinas para cortar el bacalao, que el tendero manejaba con una destreza casi coreográfica, los molinillos de café y el medidor de aceite, solo un bidón oculto bajo el mostrador. Hoy, todo ello es material de museo etnográfico. En la zona del público, un banco corrido de madera invitaba a la espera. Junto a sacos de arpillera, cajas redondas de arenques y el manubrio para llenar las botellas de aceite que los clientes traían vacías. Del techo pendían grandes bacalaos en salazón, guardianes silenciosos del local. Los tenderos solían vestir bata o mandilón gris, siempre con el lápiz en la oreja, como si formara parte de su anatomía. Y sin caja registradora hacían las cuentas en papel de estraza, donde envolvían los productos con gran rapidez. A quienes tenían cuenta les anotaban los gastos en una libreta paisada, que eran en sí mismas pequeños archivos de la vida cotidiana de los barrios. Se convirtieron en pioneros en incorporar las novedades del sector, los tambores de detergente, la leche pasteurizada en bolsas y, por supuesto, en los años 60, el papel higiénico El Elefante, que lucía en imponentes torres. En Ferrol, el maragato Faustino del Palacio inventaba unos polos de Coca-Cola con simples cubiteros de hielo que hacían furor. No tenían dependientes, solo hijos o sobrinos, que les ayudaban en la tienda. Lo curioso es que no les pagaban el sueldo hasta que cumplían los 30 años. Es una edad tardía, pero entonces le daban toda la suma debida de golpe para que pudieran abrir su propio negocio e ipso facto marchaban a la maragatería a buscar esposa o casarse con su prometida. Se ha escrito que en este tiempo ningún hombre podía tontear con ella, porque en este caso multaban a la familia del merodeador. Sí, multaban. En las capitales españolas, un buen número de apellidos se siguen reconociendo como genuinamente maragatos. Y el lema, arrieritos somos y en el camino nos encontraremos, aunque hoy popularmente tergiversado con connotación de venganza, para ellos era y es signo de solidaridad. El recuerdo de aquellos hombres que compartían camino y se ayudaban en penalidades y peligros. Aunque la herrería desapareció, la memoria de aquellos hombres que hicieron de una tierra áspera una patria de grandeza sigue grabada en la identidad leonesa. Las casas maragatas, con sus portones imponentes y patios de piedra, son la huella viva de un esplendor que el tiempo no ha logrado borrar. En cada muro resuena aún el eco de los carros, el aliento de las mulas y el ir y venir de mercancías que sostuvieron el pulso económico de media península. Porque estos hombres no solo fueron arrieros, fueron guardianes del tránsito, artesanos del movimiento, sostén de reinos y ciudades. Y lo más importante, su gesta no se mide en las cargas transportadas, sino en la huella moral que dejaron desafiando al tiempo, convertidos en leyenda. En aquel mundo donde la palabra valía más que cualquier contrato o juramento, los maragatos hicieron del deber un mandato moral y del honor su ley. Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares.